Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 52 de este podcast que di por llamar Bebedor Frecuente. Hoy la composición tema es el Prosecco en general y el primer y único, hasta ahora, Prosecco argentino en particular. Sí, es un poco clickbaitero el título, tengo que admitirlo, porque en realidad me refiero al primer espumoso de glera elaborado en nuestro país, aunque para contextualizar sí tengo que contarles sobre el Prosecco. Y para eso, vamos por partes y empezamos por el principio, es decir, contándoles que además de ser conocido por ser el principal ingrediente del cóctel Bellini, el Prosecco es un vino blanco italiano, generalmente un vino espumoso seco o extra seco, que hoy en día solo se elabora a partir de la variedad de uvas glera, anteriormente conocidas como uvas Prosecco. La uva glera crece en muchas regiones de Italia, pero para poder elaborar Prosecco, que es una denominación de origen controlado, tienen que proceder de las regiones del Friuli, Venecia y de Véneto, en Italia claramente. Es más, tradicionalmente son de la región de Friuli y también se da en todo el Véneto, pero especialmente en las áreas cerca de Conegliano y Valdobladene, en las colinas al norte de Treviso, es donde se puede tomar esta denominación de origen. Al contrario que su principal competidor comercial, el champán, que utiliza método champenois, el Prosecco se produce utilizando el método Charmat o en grandes vasijas, en el cual la segunda fermentación tiene lugar en tanques de acero inoxidable, algo que los hace menos costoso a la hora de elaborarlos. Hasta ahí lo básico del Prosecco. Ahora bien, les mencioné la variedad glera, el método Charmat y la localidad de Conegliano. Y acá en la Argentina hay un proyecto que combina todos esos datos. Y se trata de Castel Conegliano, una bodega ubicada en la zona de las Sierras de Tandilia, cercano a Mar del Plata, que está dirigida por Melina Chies y cuenta con Facu Bonamaison en lo agronómico y Tomás Staringer en lo enológico. Y justamente, la propia Melina es quien cuenta cómo nace Castel Conegliano, cuál es el objetivo que tienen y, claro, cómo surgió la idea de elaborar glera y no otra cosa. Castel Conegliano es un proyecto que nace más bien en 2019, con un objetivo muy claro y preciso, que es y fue elaborar el espumoso que mundialmente se conoce como Prosecco, por primera vez en Argentina. Y el Prosecco es una bebida en realidad de denominación de origen protegida de Italia. Entonces la idea no es hacer ni una copia ni intentar ser algo que no somos, sino hacer un reflejo de eso que tanto nos gusta, acercarlo un poco más a donde estamos, que quizás es un poquito difícil de conseguir localmente en Argentina, y también buscar como la expresión local de esta uva y de este producto en particular, con todo lo que acarrea, hacer el proyecto en Buenos Aires, en un terroir que por ahí es un poco más desconocido, y encontrar la expresión del Prosecco en Argentina. La decisión de elaborar Prosecco o un espumante de tipo Prosecco parte de la conexión de nuestra familia con Italia y en particular con Conegliano, porque yo soy tercera generación de inmigrantes italianos. Mis abuelos y mis tíos abuelos vinieron de Conegliano a mediados del siglo XX, y venían de una familia de trabajadores del campo, de la región vitivinícola, y luego acá cuando llegaron a Argentina se dedicaron más a lo que es industria, eran súper trabajadores, fundaron una empresa y fueron muy disruptores en lo que hacían. Queríamos hacer eco un poquito de ese viaje, ese trabajo y esa osadía por buscar innovar y buscar mejorar. Un montón de simbología detrás, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo se decidió hacer Prosecco por eso. No somos una familia que tuviera experiencia con el vino cercana, o sea, esto parte desde mis tatarabuelos por ahí en Italia que trabajaban los campos, pero acá en Argentina no habíamos hecho nada parecido, y la idea de desarrollar esta bebida y todo este proyecto es por amor a Italia y
y querer hacer honor a ese lazo y a mis nonos, en realidad los padres de mis padres, pero sí, generar como es un lazo afectivo, ¿no? Es un proyecto muy pasional, es algo que se hace con amor. Y bueno, el nombre también de la bodega parte de esta conexión, Conegliano por la ciudad, y Castel viene porque la ciudad de Conegliano tiene una fortaleza, que es el Castello di Conegliano, que es como que supervisa a todo el valle, es una vista muy linda entre los viñedos y las casas y las residencias, de una fortaleza con torres, y bueno, queríamos hacer también honor a ese símbolo. La decisión de hacer el proyecto en Mar del Plata en particular, quizás suena un poco gracioso, pero bueno, el campo en donde se plantaron los viñedos, donde se hizo el viñedo y la bodega, en realidad son campos que habían elegido justamente los nonos, mis nonos, y que están en la familia, estos campos están en la familia ya hace tiempo, y era un lugar de mucho afecto para ellos, con lo cual hace que todo sea aún más simbólico. Y aparte, obviamente, se trajeron especialistas de Italia. Nosotros tenemos familiares en Italia que trabajan en la industria del Prosecco, y nada, tuvimos la suerte de que pudieron venir a analizar los suelos y el clima, y dar su expertise para ver si el proyecto iba a resultar bien, obviamente, en la región. Y bueno, todos los indicativos daban a que sí, y ahí es donde nos lanzamos a la pileta y se decidió hacer la prueba, y se trajeron los varietales de Italia, el Glera, el Moscato y el Pinot. El Moscato Giallo y el Pinot son varietales que se iban a usar para completar el Prosecco, en realidad, el espumante de Glera, y al final se dio tan bueno que se terminaron haciendo vinos por sí solos, ampliando lo que es ahora el portfolio de la bodega. Y estamos súper felices de estar en Mar del Plata, no solo por la simbología detrás del lugar en particular, sino porque es sorprendentemente lindo. Y el paisaje es muy llamativo porque tiene unos horizontes como medio ondulantes, como un paisaje de colinas en donde empieza el sistema serrano de Tandilia. Entonces empiezan a estar las sierras rocosas, pero también es muy verde, y está rodeado de campos productivos que entonces tiñen a veces el paisaje con distintos colores. La verdad que es muy llamativo. Obviamente diferente a Mendoza, por ahí a lo que ya más conocemos del lado del vino. Y la influencia oceánica le da también mucha personalidad a los vinos, y le da un tinte de originalidad también adicional. Escuchábamos a Melina hablar del paisaje, de las características que lógicamente son diferentes a otras zonas vitivinícolas de la Argentina y son denominador común en esa zona. Y por supuesto, eso implica tener en cuenta ciertos cuidados, manejos del riego y demás cuestiones que son bien explicadas por Facu Bonamaizón, su ingeniero agrónomo. La zona de la costa tiene como principales características mucho viento, es aproximadamente 5 veces más ventoso que las zonas las zonas más tradicionales de Mendoza. Esto hace que requiera que la planta tenga que adaptarse a estas condiciones de viento y tomar también las respectivas precauciones en el armado de las estructuras de sostén de la planta, alambres, conducción de brotes y demás. La otra característica principal es la alta humedad, que tiene dos orígenes. Una es el aporte del viento marítimo que está sobre la costa, que corre desde el sur o sureste y que ingresa aire frío con alto contenido de humedad. Y el otro aporte significativo son las precipitaciones, que están entre 1000 y 1300 milímetros en el año, que son una
4 veces más o un poco más que lo que se registra en un lugar clásico como Mendoza. Eso condiciona bastante el manejo de las enfermedades, los cuidados que hay que tener en el manejo de la canopia, los desbrotes y demás, y también en el riego, ya que estas zonas prácticamente pueden considerarse de secano, sobre todo cuando las plantas ya están completamente desarrolladas. La otra característica relevante de este lugar es las bajas temperaturas. O sea, es un lugar que es mucho más fresco que Mendoza. Está en el equivalente, dependiendo de la zona que tomen, entre un Winkler 1 y un Winkler 2, con muy poca amplitud térmica. Entonces, esto sumado a las condiciones anteriores de alta humedad y de viento, más la menor insolación que sufre respecto a Mendoza, hace que la uva de ese lugar tenga características muy diferentes y que la planta se comporte diferente, y por eso la uva se comporta diferente. Otra característica importante es la topografía del lugar, ya que combina una serie de sierras y pequeños valles en pequeñas zonas que generan un paisaje muy particular y muy característico, y que permite también jugar con los viñedos en las distintas disposiciones y también con las variedades y los vinos destino. Entonces, por ejemplo, los suelos que están sobre el valle podrían ser los que podrían estar dedicados a hacer vinos más frutales y un poco más sencillos, y los que están sobre la sierra, buscando algo más de estructura. Esta sierra tiene una base, un alto contenido de calcario, y se encuentran semifracturados las piedras, entonces permite una exploración radicular distinta y evitan la acumulación de agua. Entonces, variedades como Pinot Noir se pueden desarrollar muy bien ahí, en busca de vinos con un poco más de guarda, o algunos Chardonnay o Sauvignon Blanc, y buscar sobre los suelos más profundos, lo que decía antes, un perfil más frutal o más de espumosos. Lo otro bueno del lugar es que el suelo también presenta alto contenido calcáreo mezclado con arcillas, lo que también nos hace recordar esto, junto con las sierras, algunas condiciones europeas. Hablamos del origen, o Melina habló del origen y del porqué y el objetivo que tiene Castel Conegliano elaborando un espumoso de glera. Hablamos de las características, las diferencias y las ventajas con Facu de lo que es el terroir donde se ubica Castel Conegliano, pero también es momento de hablar de qué implica hacer el primer espumoso de glera de la Argentina, qué desafíos conlleva esto, y sobre todas estas cuestiones me habló quien elabora los vinos a partir de la enología de Castel Conegliano, el gran Tomás Staringer. Y ojo al dato sobre el método Charmat y la provincia de Buenos Aires que cuenta a continuación. La verdad, no es que fundado en esa frase me dé algún tipo de orgullo que sea el primero de Argentina, o digo como si fuese una competencia, para nada. Sí me parece algo muy lindo para nuestra vitivinicultura, que se va federalizando de a poco. Encontrar un terroir tan particular cerca de la costa atlántica y en una situación de sierras en cuanto a morfología del terreno, lo cual lo hace súper interesante al lugar como suelo, como paisaje para el desarrollo de la vida, algo muy lindo. Y bueno, ahí se plantó glera, y más que ser el primer prosecco de Argentina, repito, me parece que está buenísimo este desafío al cual yo me sumé en el año 2020, de una variedad que yo realmente no conocía, que es glera. Pero bueno, dicho esto, también lo lindo fue que en la provincia de Buenos Aires nunca se había elaborado y embotellado espumoso por el método Charmat. Para mí eso tiene un valor muy grande, que ya haya una fábrica de espumoso por el método Charmat,
funcionando en la provincia de Buenos Aires. O sea que bueno, han sido varias cosas muy, muy lindas. Y por supuesto hoy ya un equipo que se va formando y haciendo sólido, el cual le ha podido dar forma a todo esto que te cuento. Y bueno, estamos recién en el comienzo. Bien contaba Tomás que recién están en el comienzo de esta aventura, como lo llama él, de elaborar vinos en esa zona de la provincia de Buenos Aires en particular, pero que ya tienen además alguna añada, alguna cosecha elaborada, y de la cual nos cuenta un poco qué características están obteniendo de los vinos que están vinificando en esa zona. Los vinos, en cuanto a características, en el caso hemos podido elaborar desde ese viñedo, que hoy son 17 hectáreas plantadas, Glera, Moscato Giallo y Pinot Noir. Hay una situación bien particular, y es que por el viento y por las temperaturas medias, en ese orden, en cuanto a influencia sobre la planta, la hoja cierra los estomas bastante temprano, o sea que achica el ciclo, acorta el ciclo vegetativo bastante también, comparándolo siempre con Mendoza, que es la referencia que yo tengo y donde aprendí y sigo aprendiendo como viticultor y como productor de vinos. Entonces no hay más fotosíntesis cuando la planta cierra los estomas. Si lograras algo de incremento de lo que es el tenor azucarino, luego traducido a valores de graduación alcohólica, sería por deshidratación. Pero ¿qué pasa? Que tampoco hay mucho sol, lo cual hace muy muy interesante a la región, para mi gusto, para variedades blancas, para variedades de ciclo vegetativo más corto, como es el Pinot Noir, y bueno, obviamente para la elaboración de vinos espumosos. Hay menos días sol que en Mendoza, mucho menos. La temperatura media, como dije, es más baja. Entonces tenemos vinos que naturalmente expresan una frescura muy particular, sin tener acideces en gramos por litro de ácido tartárico o en málico que sean extremas, que para mí eso fue una sorpresa. No es una región que dé vinos de acidez extrema. Así que hay un buen balance, porque naturalmente la planta se va adaptando a esa región y nos entrega vinos que tienen graduación alcohólica baja y una acidez medida en ácido tartárico que es media o media alta, pero no es extrema. Así concluye el episodio 52 de Bebedor Frecuente, dedicado a la variedad Glera y al Prosecco. Siempre es una buena noticia que surjan nuevas zonas, terroirs, variedades y expresiones en la vitivinicultura del país. Gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el episodio, me sirve muchísimo que se lo compartan a sus amigos y conocidos. Además, pueden calificar Bebedor Frecuente en Spotify o en su app de podcast favorita. Hasta el próximo episodio. ¡Salud!